Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser el concepto de campos eléctricos. Ok. En física, nosotros llamamos a un campo es una cantidad escalar o vectorial a la que se le puede asignar un valor para cada punto del espacio. Por ejemplo, un campo que es muy fácil de imaginarse, por ejemplo, es el campo de temperaturas. El campo de temperaturas ustedes lo obtienen si ustedes agarran un termómetro y miden la temperatura en cada punto del espacio, ¿verdad? Tanto en el eje X como en el eje Y o inclusive en el eje Z. Entonces, cuando ustedes logran determinar la temperatura en función de la posición, tienen el campo de temperatura. La temperatura es un escalar, entonces la temperatura es un campo escalar. Pero hay otros tipos de campos que son vectoriales. Por ejemplo, el campo de la aceleración gravitacional de la Tierra es un campo vectorial. Para cada punto del espacio, uno puede medir el valor de la aceleración de la gravedad y además puede medir la dirección. La dirección de la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, pero eso le da, digamos, a la gravedad una magnitud y una dirección. Entonces, existe un campo muy importante que es el campo eléctrico y ya vamos a definirlo con mayor rigurosidad. Entonces, para esto, vamos a suponer que tenemos dos cargas eléctricas. Ponga, tiene dos cargas eléctricas positivas y las voy a llamar más Q mayúscula y menos y más Q minúscula. A veces cuando uno dibuja o uno representa una carga eléctrica con la Q mayúscula, lo que quiere dar a entender es que es una carga muy grande. Tenemos que esta es más Q. Y vamos a decir que esta otra es más Q minúscula. Era un poquito más pequeña. Y vamos a decir que están separadas por una distancia D. Por una distancia R. Entonces R sería la distancia entre las dos partículas eléctricas. ¿Okay? La ley de Coulomb permite calcular la magnitud de la fuerza entre ellas. Si las dos cargas son positivas, entonces la fuerza que hay entre ellas es de repulsión, porque tienen el mismo signo, ¿verdad? Entonces la fuerza eléctrica, llamamos Fe, es igual a la constante de Coulomb por la carga de la partícula grande, es decir, por Q mayúscula, por la carga de la partícula pequeña, es decir, Q minúscula, y dividido entre el cuadrado de la distancia. Entonces, esa fuerza eléctrica va a hacerse cada vez más débil, más pequeña conforme aumenta la distancia. Decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, el campo eléctrico se calcula de la siguiente manera. Vamos a determinar la fuerza que experimenta la partícula más Q minúscula debido a la partícula más Q mayúscula entre la carga de Q minúscula. Ok, eso puede parecer un poco extraño, pero lo que estoy calculando aquí es
simplemente lo siguiente. Voy a definir el campo eléctrico como la fuerza eléctrica dividida entre la carga de Q minúscula. ¿Ok? Dividida entre la carga de Q minúscula. Ahora, yo sé que la fuerza es la constante por el producto de las cargas y dividido entre el cuadrado de la distancia. Entonces, esto es igual a la constante de Coulomb por Q mayúscula por Q minúscula entre R al cuadrado entre Q minúscula. Y puedo cancelar las dos Q minúsculas. Y entonces, lo que me queda es la constante de Coulomb por Q mayúscula dividido entre R al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, hay que reflexionar un poco acerca del significado de este resultado. Vean que el campo eléctrico no depende de la carga eléctrica Q minúscula, pero sí depende de la Q mayúscula. Entonces, uno puede interpretar esto como que el campo eléctrico se produce únicamente debido a la presencia de Q mayúscula y no depende de que exista o no exista una partícula Q minúscula en ese lugar. Solamente depende de la partícula que genera el campo eléctrico. Entonces, vamos a decir que en este caso es la partícula Q mayúscula la que genera el campo eléctrico. Y es la partícula Q minúscula la que lo siente. La que lo siente. O sea, yo tengo la partícula Q mayúscula y esta partícula va a generar entonces un campo eléctrico. O sea, es un campo vectorial que va a salir de la partícula Q mayúscula hacia todas direcciones y que va a tener una magnitud igual a la constante de Coulomb por la carga eléctrica de Q mayúscula y dividido entre el cuadrado de la distancia. O sea que el campo eléctrico se tiene que medir a cierta distancia de la partícula. Si yo mido el campo eléctrico a esta distancia R, entonces el campo eléctrico va a ser K por Q mayúscula entre R al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico es una cantidad que se parece o es análoga a la aceleración de la gravedad de un planeta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la gravedad de la Tierra, entonces los datos que necesitamos para calcularla es la masa de la Tierra y ocupamos también conocer el radio de la Tierra y también ocupamos conocer la constante de gravitación universal, ¿verdad? Recuerden que la gravedad era G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Pero la gravedad no depende, por ejemplo, de la masa de la persona que siente la gravedad, ¿verdad? O sea, la persona que siente la gravedad simplemente está ahí experimentando la gravedad de la Tierra. Entonces, de manera análoga, las partículas con cargas Q minúsculas simplemente están ahí sintiendo el campo eléctrico generado por Q mayúscula. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco una partícula Q1 acá, digamos que Q1 se va a encontrar a una distancia R1 de acá. Entonces, la partícula Q1 va a experimentar una fuerza eléctrica que va a ser igual al campo eléctrico generado en este lugar multiplicado por la carga de Q1. ¿Ok?
Es decir, la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga eléctrica. Puede parecer que el concepto es un poco redundante, ¿verdad? Pero en realidad es muy, muy importante porque la gran mayoría de ecuaciones que existen para describir las interacciones eléctricas se formulan o se plantean a partir del campo eléctrico y no a partir del campo eléctrico, porque es más general. El campo eléctrico existe cuando hay una sola partícula, mientras que la fuerza eléctrica existe cuando hay dos o más. ¿Ok? Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo bien. Ok, hagamos un ejemplo. Entonces, calcule el campo eléctrico de una partícula de carga, vamos a poner Q1 igual a 2.5 microcoulombs a una distancia de 2 metros de la partícula. ¿Ok? Vean que entonces para calcular el campo eléctrico yo necesito solamente una carga. Y no dos, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar la partícula eléctrica Q1 y voy a imaginarme que estoy en una distancia R, ¿verdad? En este caso R es igual a 2 metros y bueno, y Q1 es igual a 2.5 microcoulombs. Siempre es muy importante recordar el valor de los prefijos en el sí. 2.5 microcoulombs es igual a 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y yo quiero medir el campo eléctrico en este lugar, ¿ok? Pero vean, en este lugar no hay, no hay nada, o sea, no hay una partícula, no hay nada. Es un punto vacío. A veces cuando en física queremos hablar de un punto que está vacío, le ponemos un nombre. Le decimos, por ejemplo, el punto P, ¿verdad? P de punto. Entonces yo quiero medir el campo eléctrico en ese punto. Entonces la fórmula es muy sencilla. El campo eléctrico generado en esta región es igual a la constante de Coulomb por la carga eléctrica de la partícula dividido entre el cuadrado de la distancia. Simplemente. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por la carga que es 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre 2.0 metros al cuadrado. Y calculamos cuánto da. Entonces 9 por 10 a la 9 por 2.5 por 10 a la menos 6 por 2 al cuadrado. Y esto da 5.625 por 10 a la 3. Entonces, vamos a calcular las unidades del campo eléctrico, ¿verdad? Vean que cuando yo calculo esto, entonces este metro al cuadrado se va con este metro al cuadrado. Y un coulomb se va con un coulomb al cuadrado. Pero el coulomb que queda aquí sobrevive. Entonces el campo eléctrico tiene unidades de newton entre coulomb. Newton entre coulomb. O sea, tiene unidades de fuerza entre carga eléctrica. Cuando ustedes lo ven, no es tan obvio el significado de eso, ¿verdad? O sea, no es tan fácil de imaginar como, por ejemplo, ustedes se imaginan lo que significa metro entre segundo. O cuando usted ve, por ejemplo, metro entre segundo al cuadrado. Cuando uno ya habla de Newton entre Coulomb, entonces se pone un poco más abstracto, ¿verdad? Pero la unidad para medir el campo eléctrico es justamente Newton entre Coulomb. Ahora, yo puedo entonces continuar este problema de otra forma. Suponga que coloca
una partícula Q2, pongamos Q2 igual a 3 microcoulombs en el punto P. Determine la magnitud de la fuerza que experimenta Q2 en ese lugar. O sea que ahora yo llego y coloco una partícula en el punto P, ¿verdad? O sea que yo llego y agarro y pongo una partícula Q2 acá y quiero calcular la fuerza que experimenta Q2 debido a Q1. Entonces, bueno, obviamente yo podría llegar y calcular la fuerza de la forma tradicional, ¿verdad? Siendo que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por Q1 por Q2 entre Rho al cuadrado. Sin embargo, no voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es que voy a decir que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga, pero va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por Q2, porque el campo eléctrico ya lo conozco, lo acabo de calcular. Entonces, la fuerza va a ser igual a 5.625 por 10 a la 3 Newton entre Coulomb por Q2. Es decir, por 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, aquí queda, digamos, un poquito más claro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo multiplico campo eléctrico por carga? Yo cancelo coulombs, me quedan newtons. Y la fuerza, entonces, es igual a 1.69 por 10 a la menos 2 newtons. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Ok. El campo eléctrico es vectorial y se puede representar usando líneas con flechas. De hecho, a esto se le conocen como líneas de campo. Si yo tengo una partícula positiva, entonces el campo eléctrico sale hacia afuera de la partícula. Esto es simplemente por convención. No es que hay una razón especial para eso. Simplemente es, digamos, es parte de la convención que uno asigna cuando dice que una partícula es positiva y otra es negativa. Entonces, el campo eléctrico sale hacia afuera. Pero en cambio, cuando yo tengo una partícula negativa, cuando tengo una partícula negativa, voy chicos, un momento. Entonces el campo eléctrico más bien entra hacia la partícula, hacia esta dirección. Esto, digamos, es importante porque después esto le ayuda a uno a imaginarse qué pasa cuando usted tiene
una combinación de dos partículas. Si usted tiene, por ejemplo, dos partículas positivas, entonces el campo eléctrico sale de las dos. Entonces el campo hace algo como esto. Las líneas salen, ¿verdad? Pero en la región que se encuentra entre ambas partículas, el campo hace algo así. O sea, se aleja de una, pero sin acercarse mucho a la otra. También, si usted tiene, por ejemplo, dos partículas negativas muy cercas entre ellas, entonces el campo eléctrico entra hacia las dos, ¿verdad? Y en la región que está entre ambas partículas, el campo se acerca a una, pero no sale de la otra, ¿verdad? Eso es muy importante observarlo, que el campo eléctrico nunca sale de una partícula negativa, sino que viene de otra región, ¿verdad? Y finalmente, sucede lo que pasa cuando tenemos una partícula positiva cerca de una partícula negativa. Entonces, el campo eléctrico sale de la partícula positiva, entra a la partícula negativa, y en la región que está entre las dos, sale de la positiva y entra a la negativa. Más o menos de esta forma. Ok, los campos eléctricos son muy importantes, entre otras cosas, porque en la actualidad hay una teoría, está la teoría electromagnética que dice que la luz que nosotros vemos, observamos todos los días, en realidad consiste de campos eléctricos que oscilan en el espacio. Entonces, la cosa que se propaga en el espacio, que nosotros interpretamos como la luz, son en realidad campos eléctricos que oscilan, que cuando yo lo digo de esa forma suena muy abstracto, pero en realidad cuando uno estudia el electromagnetismo, uno llega a encontrarse que de hecho, de hecho esa idea surge de manera natural o de manera eh, lógica a partir de la teoría electromagnética, que la luz es un campo eléctrico que oscila. Es decir, los campos eléctricos son reales, realmente están ahí, no son solamente una abstracción que nos inventamos para calcular fuerzas eléctricas. ¿Ok? Vamos a ver, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Una pregunta? Creo que no. Ok. Ahora, sucede algo muy interesante cuando usted quiere calcular el campo eléctrico de una superficie plana cargada. Ok. Vamos a imaginarnos que tenemos una superficie plana, una placa, llamamos, una placa plana. ¿Ok? Y esa placa tiene un tamaño que se puede medir. Ahora, cuando decimos que la placa está cargada, lo que queremos decir realmente es que la placa está compuesta por muchas partículas, una a la par de la otra, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a dibujar de manera exagerada.
Entonces, qué sé yo, digamos que cada una de las moléculas que conforma esta placa tiene un electrón de menos, de manera que cada molécula tiene o queda con una carga positiva. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede que entonces cada una de estas partículas tiene su propio campo eléctrico. O sea, esta partícula genera un campo eléctrico en esta dirección, esta genera un campo eléctrico bueno, en esta dirección, esta otra genera un campo eléctrico en esta dirección, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, cada una de las partículas que conforman la placa genera un campo eléctrico que apunta hacia afuera de ella. Pero los campos eléctricos se pueden sumar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera, por ejemplo, medir el campo eléctrico en este lugar, digamos, en este lugar en especial, entonces existe una partícula que en este lugar tira un campo que va para la izquierda, pero también existe otra partícula que en este lugar tira un campo que va para la derecha. Entonces, curiosamente, las componentes horizontales del campo eléctrico se cancelan entre sí y las únicas componentes que quedan son las verticales. En una placa cargada, el campo eléctrico es completamente vertical y perpendicular a la placa. Y de hecho también es constante y uniforme. Y hay una demostración matemática de eso, pero no la voy a mostrar acá porque es un poco complicada. O sea, el campo eléctrico es constante y uniforme y apunta verticalmente hacia arriba. Para entender esto, nosotros podríamos considerar una analogía gravitacional. Entonces, nosotros sabemos que la Tierra es esférica, obviamente, ¿verdad? Y que el campo gravitacional de la Tierra apunta hacia el centro de la Tierra. O sea, no es uniforme, porque dependiendo de en qué lugar se encuentre usted, el campo eléctrico va a apuntar hacia una dirección o hacia otra, ¿verdad? Si usted está, por ejemplo, en el polo norte, entonces el campo gravitacional va a apuntar hacia el sur. Si usted está en el polo sur, el campo gravitacional va a apuntar hacia el norte. Y si usted se encuentra, por ejemplo, en, en Costa Rica, ¿verdad? Entonces el campo gravitacional apunta hacia las antípodas. Pero lo que pasa es que si usted agarra, ¿verdad? Si usted agarra una lupa y usted se concentra solamente en una región muy, muy limitada de la Tierra, ¿verdad? Entonces, a usted le va a dar la impresión de que lo que está pasando en realidad es que la Tierra es plana, ¿verdad? Y que el campo gravitacional apunta siempre hacia la misma dirección, o sea, hacia abajo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, eso parece que es así, pero solamente cuando estamos viendo o cuando estamos midiendo la gravedad
muy cerca de la superficie de la Tierra en un lugar específico, ¿verdad? En esa región pequeña, la gravedad parece o se comporta como si fuera uniforme hacia abajo. Pero conforme usted se va alejando, ¿verdad? Y va tomando en cuenta el tamaño de la Tierra, y va tomando en cuenta el hecho de que la Tierra es una esfera, ¿verdad? Que es redonda. Entonces ahí se va dando cuenta de que la gravedad, de hecho, apunta hacia muchas direcciones, dependiendo de dónde se encuentre uno. Entonces, a nivel local pareciera que la Tierra es plana y que la gravedad es uniforme. Pero a nivel global, sabemos que la Tierra es redonda, es esférica y que la gravedad tiene una dirección que es variable. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros tenemos una placa cargada y la vemos muy de cerca, entonces ahí pareciera que el campo eléctrico de la placa es constante y uniforme y apunta verticalmente hacia arriba. Pero si usted observara la placa de lejos, ¿verdad? Si usted la ve de lejos, de esta forma, digamos, tenemos que esta fuera la placa, entonces usted se daría cuenta que el campo eléctrico en un lugar pareciera que es constante y uniforme hacia arriba. Pero cuando usted se acerca al borde de la placa, el campo empieza a hacer cosas raras, se empieza a desviar, así, ¿verdad? Entonces, decir que es constante y uniforme solamente es válido o es aplicable cuando estamos midiéndolo muy, muy cerca de la placa, donde pareciera que la placa es infinita, que es muy grande, ¿verdad? Pero cuando nos alejamos de la placa ya no lo es. Esto es muy importante porque en algunos casos, ¿verdad? A nosotros nos interesa eh, desarrollar alguna máquina o algún mecanismo que permita que las partículas cargadas se muevan uniformemente por una región del espacio de esta manera. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos una pantalla de televisión o un monitor, dentro del monitor hay un campo eléctrico parecido al de la placa cargada, que hace que las partículas salgan y colisionen contra la pantalla del televisor, ¿verdad? En línea recta. Y eso es lo que uno ve. O sea, cuando las partículas pegan contra la superficie de la pantalla y dejan su marca, entonces eso es lo que uno ve como la imagen de la pantalla. Que cambia y depende de muchas cosas, pero a grandes rasgos funciona de esa manera. Y bueno, también es importante para otras aplicaciones, ¿verdad? En aceleradores de partículas, en aplicaciones médicas también para producir imágenes médicas y otras cosas más. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, para los problemas, ¿verdad? Vamos a asumir que sí es constante y uniforme, ¿verdad? El campo eléctrico. Ah, sí, claro, cuando es una Ujú. placa, o sea, vamos a ver, cuando es una placa decimos que es constante y uniforme, ¿verdad? Y cuando no es una placa, es decir, cuando es una partícula puntual, como en este caso, entonces el campo eléctrico se calcula como K por Q entre R al cuadrado. ¿Verdad? Para una partícula puntual no es constante y no es uniforme, porque el campo eléctrico depende de la distancia y depende de la dirección también, ¿verdad? Pero para una placa cargada sí es constante y sí es uniforme. Y tiene una dirección uniforme hacia arriba. Ok, Eso es lo gracias. que, ¿ok? Perdón. ¿No? ¿Está bien? Eso es lo que les quería decir. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces voy a terminar aquí de grabar.